tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a su programa Visión Académica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que celebramos hace algunos días, que es el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hablar de los retos que se tienen ahora en las conquistas, en los derechos, en las luchas que ha tenido las mujeres durante mucho tiempo. Digo, si bien este Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace mucho tiempo, la ONU lo reconoció hasta 1975. Y hoy queremos platicar con la doctora Ruth Padilla Muñoz, quien ella es rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ya le iba a hacer de pusea, doctora. No. Y la doctora Carmen Rodríguez Armenta, quien ella es la coordinadora general administrativa de la Universidad de Guadalajara. Las dos con una amplia trayectoria. Queremos platicar el día de hoy acerca de cómo ustedes han logrado estar en los espacios tan importantes que han tenido. Digo, la doctora Ruth ha sido directora del Sistema de Educación Media Superior 2 veces, directora de prepa, rectora de Los Altos, una amplia trayectoria en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hace algún tiempo se ha criticado que no hay paridad en la universidad, pero en muchos lados, ¿no? Presidentas municipales debe haber 4 o 5 en todo el estado, en 125 municipios. Y esto en las mismas cámaras de diputados, tanto que federal como local, se nota una disparidad tremenda. Y esto, bueno, cuando se ha podido hablar del tema, creo que deberíamos de buscar algunas alternativas de solución para lograr la igualdad en este sentido. Me parece que sí. Es importante el tema. A las mujeres universitarias no nos ha sido fácil abrirnos paso por los intrincados laberintos de la propia Universidad de Guadalajara, pero creo que poco a poco las cosas al menos van teniendo un sesgo diferente. Ya hay cada vez más mujeres directoras de prepa, cada vez hay más mujeres rectoras. En el momento actual somos 4, si no me equivoco, somos 5, ya perdí una por el camino, de 16, que son los integrantes del Consejo de Rectores. Ya hay alguna directora de división, una que otra secretario administrativo o académico, es decir, poco a poco. Muchas jefas de departamento. Más jefas de departamento, no en todos los sitios por desgracia, pero sí ha habido un poco más de apertura que lo que tradicionalmente había en el pasado. Y es el doble de esfuerzo que como lo ha hecho algunos hemos tenido algunas posibilidades. También yo fui director de preparatoria, me ha tocado otros espacios. ¿Ha sido más difícil? Yo creo que sí. Hay que demostrar con una cantidad doble de trabajo que se tiene el talento, la capacidad y que se puede hacer el esfuerzo a pesar de ser mujer, dicen. Podemos lograrlo lo mismo que los varones, yo digo que más en muchas ocasiones, porque cargamos con muchos pesos adicionales, además de la labor profesional, como son las cuestiones del hogar, las transiciones de la edad, etcétera, etcétera, que los varones no padecen en la misma magnitud o en la misma medida. Y en ese sentido creo que para las mujeres no solamente es demostrar lo que somos capaces de hacer y lo que tenemos por dar, sino que también es enfrentarse al resto de las dificultades que una mujer enfrenta desde el tema de la reproducción hasta el envejecimiento. Y Carmen Rodríguez Armenta, Carmen, tú desde muy jovencita estudiabas y además ya tienes que cuidar a tu hijo, y has tenido también una trayectoria muy interesante en el interior de la universidad. Te tocaste en Copladi y en otros cargos que tú podrías decir, y hoy estás en unos cargos más importantes en la administración central. Bueno, he tenido la fortuna de poder desarrollarme en la universidad pública, en la Universidad de Guadalajara. Sin la Universidad de Guadalajara yo no hubiera podido estudiar. En casa no había opción para poder pagar otro tema de estudios. Y sí, me casé como se casan la mayoría, enamorada. Entonces me casé a los 21 años. Yo estaba todavía estudiando ingeniería y a los 23 años nació mi hijo, cuando yo todavía iba a clases y veía Transformadas de Laplace y series de Fourier. Entonces yo llevaba a mi hijo porque no había guarderías, como ya hay un programa ahorita precisamente de guarderías. Hay una guardería en CUSEA y hay diferentes centros universitarios que están ya construyendo la guardería. El año pasado la universidad otorgó 18 millones de pesos para construir guarderías en Cutonalá, en el norte, en la Ciénega, en el sur, en Salud. Entonces, bueno, como no había guarderías en 1993, pues entonces yo iba a CUSEI
con mi hijo, bueno, primero embarazada y después con mi hijo chiquito y amamantaba en clases. O sea, para mí fue un tema complejo, no es sencillo trabajar, estudiar y todavía llegar a casa y cuando pues hacer las labores que para muchos consideran propias femeninas, ¿no? Que afortunadamente ya hay un cierto cambio de percepción y algunos hombres ya pueden identificar que es una labor de ambos, porque en realidad crear un hijo es una labor de ambos, tener una casa es una labor de ambos, hombres y mujeres, ¿no? Yo es que es una pregunta, a lo mejor, tiene que ver con el tema. ¿Ustedes creen que han sufrido violencia en el desempeño de violencia contra las mujeres, por ser mujeres, en el desempeño de su trabajo al frente de la universidad, o han sufrido violencia por ejercer el trabajo que les ha tocado representar, doctora? Yo creo que hay que pensar muy bien en el contexto de lo que es violencia o lo que se considera como violencia de género, ¿no? Yo creo que en más de alguna ocasión hombres y mujeres han sufrido agresiones verbales y una de las que son más sofisticadas es precisamente la discriminación por ser mujer. Por ejemplo, lo que en un hombre es enjundia al defender su posición, su postura, sus ideas, sus proyectos, en las mujeres es que nos disparamos, estamos hormonales. Si eso no es violencia de género, no sé qué es. Y eso es algo que ha sido recurrente en el pasado, que tal vez hoy lo sea un poco menos para las mujeres más jóvenes, no lo sé. Yo por suerte ya pasé de la edad en que se me puede acusar de hormonal, aunque lo siguen haciendo. Y en ese tenor, yo creo que más de alguna vez, si uno reflexiona en el tema de lo que es realmente violencia implícita o explícita, todas hemos padecido más de alguna vez algún tipo de agresión por ser mujeres. Entonces, tanto profesional como en la vida personal, una vez yo leí un artículo que decía que un número determinado de cada 10 mujeres había sufrido violencia en algún momento de su vida. Y yo dije, pobrecita, si de repente me paré a pensar, a ver, espérate, ¿cómo que pobrecita si tú también has sufrido de violencia verbal? Entonces, eso es algo... 8 de cada 10, dicen los últimos 8 estudios. de cada 10. Entonces, por supuesto que en el ámbito laboral no hay una exclusión del tema, nada más que es más soterrado, más sofisticado, menos evidente, menos explícito, pero de que existe, existe. Amén. Coincido plenamente con la doctora y yo pondría un ejemplo que me sucedió, que una vez me invitaron a una reunión de trabajo y cuando le dijeron a ese funcionario, es que va a ir también, le dije, yo voy a ir también porque fui invitada y entonces ese funcionario dijo, ay, qué bueno, para que me sirvas un whisky. O sea, realmente fue sorprendente esa expresión, fue lamentable. Y porque somos universitarios, se supone que somos los que tenemos una mayor educación y mayor procesos de equidad y que alguien te diga eso. Entonces, la verdad es que yo sí lo he sufrido, sobre todo porque efectivamente desde los 21 años que participo en política estudiantil y después como funcionaria a lo largo de muchos años, y en la carrera de ingeniería, pues es más, ¿no? En la carrera de ingeniería, cuando estaba en CENCAR, yo creo que era un tema que no solamente tenías que demostrar que eras capaz, que tenías conocimiento en el tema tecnológico, sino que también eras capaz de dirigir grupos que estaban hechos por hombres que no necesariamente tenían la intención de que una mujer los dirigiera. Entonces, creo que este tipo de temas se tienen que estar tratando en la mesa para que nos demos cuenta hasta dónde están los procesos de violencia y que no consideremos como un tema normal si le decimos a alguien, ay, qué bueno que vas a ir para que me sirvas un whisky, ¿no? Porque eso es violencia también. Sí, y se presenta en todos lados. Lo que platicábamos en el programa de la semana pasada, donde estuvo la doctora Erika Loyo y estuvo Raquel Partida, acerca de cómo ir entrelazando algunas organizaciones, no únicamente organizaciones civiles, que pareciera que para allá va el asunto de las batallas feministas, sino desde las políticas públicas y desde el gobierno, cómo hacerle para que más hombres se involucren a reconocer o reconocerse después de algunos estudios, cuáles han sido los tipos de violencia a los que tú acudes, ¿no? Tal vez esta persona que te decía de lo del whisky así fue educado,
y no se dio cuenta que no fue su intención, a lo mejor que fuera violencia. Sin embargo, todos los días puede haber personas que ejerzan violencia sobre las mujeres. Y bueno, y en esta plática que tuvimos, hablábamos de que falta mucho por hacer, pero desde lo académico, ustedes como dos académicas reconocidas, no únicamente dentro de la universidad, sino afuera de la universidad, con trabajos reconocidos. Tú recibiste un premio de manos del presidente de la República. La doctora ha sido reconocida durante toda su carrera como una persona muy inteligente, con una visión de futuro. Creo que es de las que más ayudó a consolidar la red universitaria, ¿no?, en todo este planteamiento. ¿Qué tendríamos que hacer desde la universidad para poder evitar la violencia, pero sobre todo dar algunos ejemplos de qué tendríamos, cómo tendríamos que estar educando para que tengamos un Estado libre de violencia? Es fundamental pensar en la educación como un tema de sensibilización, tanto de varones como de mujeres, porque a mí me sorprendió recientemente por un hecho ocurrido en el CUSEI, cuántas mujeres consideran normal la violencia verbal contra ellas mismas, en este caso el famoso buitreo. Entonces yo creo que es un tema de sensibilización, de toma de conciencia, y eso no se puede hacer sino con actividades dentro de los centros universitarios y de las escuelas preparatorias, a través de charlas, seminarios, talleres, actividades en favor de la equidad, actividades donde hombres y mujeres se identifiquen como parte de la raza humana y no como un tema de género, sino como un tema verdadero de igualdad y de mirarse el uno al otro como complementarios. Es cuestión de un trabajo incesante, constante y a lo largo de todo el año, no nada más el Día Internacional de la Mujer. Qué bueno, qué bien que está ahí y que se pone en evidencia un día al año las diferencias y las inequidades, pero es un trabajo de 365 días y 366 en los bisiestos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Vamos a ir hablando de la trayectoria de las doctoras, pero también de cómo podemos aportar para que en esta universidad podamos tener, y hacia afuera, porque en la universidad educamos en la sociedad, podamos tener una vida libre de violencia contra las mujeres. Entender particularmente que somos iguales. Somos diferentes, tenemos diferencias, pero somos iguales. Continuamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerde seguirnos en Twitter, @académicavisión, y mi Twitter personal, @enriquev01. Y bueno, estamos con la doctora Ruth Padilla Muñoz, quien es rectora del CUSEI, y con Carmen Rodríguez Armenta, quien es la coordinadora general administrativa de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí es donde les pregunto, ¿son suficientes los mecanismos que existen de paridad a nivel institucional en el estado de Jalisco? Yo creo que no, y en ninguno de los ámbitos. A pesar de que hay políticas afirmativas para la representatividad en órganos de carácter político, la representatividad no se da. El hecho de que tenga que haber un número X de candidatas mujeres por cada número Y de varones, o quienes llegan a las postulaciones pero que no llegan a las cámaras, por ejemplo, habla de que es insuficiente inclusive una legislación que no se cumple a favor de las mujeres. La igualdad de oportunidades yo creo que deja todavía mucho que desear, no nada más a nivel institucional, sino a nivel empresarial, a nivel de iniciativa privada, en donde los varones siguen estando privilegiados inclusive salarialmente con las mujeres. La universidad tiene el privilegio de tener salarios iguales para hombres y mujeres en cualquier tipo de puesto, pero no es la generalidad de lo que ocurre en Jalisco, ni en el país, ni en el mundo. O sea, está demostrado que los varones siguen ganando más dinero que las mujeres por el mismo empleo, simplemente por el hecho de ser varones, como si la testosterona diera cualidades adicionales a la progesterona y a los estrógenos, ¿no? Hay datos escalofriantes, ¿no? Platicábamos hace algunas semanas de que dos personas que aspiran a un mismo puesto, pero es una mujer y un hombre, el hombre tiene mayores posibilidades de quedarse con el empleo. Así es. Pero incluso cuando la empleadora es una mujer, prefiere emplear al hombre que a la mujer. Y bueno, yo no le echaré la culpa a las mujeres, tiene que ver más bien con un esquema muy arraigado de educación, porque se nos enseñó que las mujeres tienen que estar en la casa. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de cómo no es así. Bueno, el 30% de los hogares son encabezados por mujeres solas, pero el otro 70% no quiere decir que sean encabezados por hombres, porque son ahora entre dos, y la mujer es una parte importante no únicamente económica, de la parte económica, sino también
cargan con el mayor peso de la educación. Y eso ha sido poco valorado, ¿no? Si nos vamos a la vida académica, el tema es muy similar. Si estamos hablando de matrícula, entiendo que es alrededor del 52% de mujeres ya los que hay en la Universidad de Guadalajara, pero si nos vamos ya al término de trabajadores, nos vamos a encontrar que solamente en el ámbito administrativo hay más mujeres que hombres, pero en el ámbito académico son más hombres que mujeres. Y si llegamos al tema de cuántos hombres y cuántas mujeres tienen doctorado, el abismo se hace muchísimo más grande que en nivel licenciatura. Es decir, no se corresponde la cantidad de estudiantes que tenemos matriculadas con la cantidad de doctoras egresadas de cualquier universidad que tengan la oportunidad de ser académicas en la Universidad de Guadalajara. Y ya cuando hablamos de categorías y hablamos de retribuciones salariales con respecto a la posición académica, la desventaja número uno de una cantidad importante de mujeres está en la edad reproductiva. El hecho de que deban tener hijos, de que los deban de cuidar, de que no haya apoyos suficientes como guarderías o redes familiares de protección, pues implica que ellas tienen que dedicar mucho más tiempo al tema del cuidado de los hijos, no solamente de la procreación, sino del cuidado de los hijos y muchas veces del cuidado de la familia, de los padres, por ejemplo, que necesitan ayuda y asistencia. El tema recae preferentemente en una mujer y son obligaciones que no le permiten un desarrollo equilibrado con respecto a sus colegas varones. Y si nos vamos al área de ciencias exactas e ingenierías, eso se agudiza, ¿no? Porque si bien tenemos en toda la red universitaria más del 50% de alumnas, en el área de ciencias exactas e ingenierías, el 30% son mujeres, ¿no? El 70% son hombres. Y, por ejemplo, de los que somos miembros de la Academia de Ingeniería a nivel nacional, solamente el 4.7% somos mujeres. Entonces, en realidad hay un embudo ahí muy grande por todos estos tipos de apoyos que se requieren precisamente por el proceso de la edad reproductiva, y es cuando los hombres sí pueden estar estudiando la maestría, el doctorado, preparándose, etcétera, pero las mujeres tenemos que combinar toda esta parte también con la vida familiar, ¿sí? Con los hijos, con el desarrollo de ellos, y todo un esquema que es muy difícil combinarlo, y el llegar al equilibrio también es realmente complicado. Pero cada vez hay más parejas que combinan esto, ¿no? Que comparten el cuidado de los hijos, el tema de la casa. Digo, cambiar un pañal pues no es un tema exclusivo de mujeres. A mí en alguna ocasión me tocó, confieso que no lo hacía muy bien, pero me tocó hacerlo. Y cada vez es más este acuerdo que hay en la casa para poder buscar el desarrollo, que estudies, que te puedas desarrollar, porque no es nada más para el tema económico, sino también para una realización personal. ¿Qué tendríamos que hacer en la universidad, Carmen, para poder equilibrar ese tipo de esos indicadores que tú marcas como preocupantes? Sí, para mí es muy importante el tema de la concientización en hombres y mujeres. Es decir, somos iguales, no porque seas hombre tienes mayores capacidades para las ciencias exactas e ingenierías, ¿no? O porque seas mujer vas a irte a ciencias económico-administrativas o las carreras que son mayoritariamente femeninas. Yo creo que... es que las dos son egresadas de CUSEI. Sí. Así es. Sí. Sí, afortunadamente, la rectora de mi centro universitario de origen, qué bueno que es rectora. Sí, la verdad es que un tema de role models, o sea, los modelos femeninos son importantes. Deja explicar lo que a mí me pasó. Cuando yo vi como alumna que había funcionarias, o sea, que había directoras de escuela, que había mujeres capaces en la universidad, de los cuales, de hecho, comentábamos antes de entrar al foro, y la doctora sabe muy bien que ella es una de esos modelos de mujeres que yo siempre decía, híjole, es que qué mujer tan inteligente. Para mí era estos temas de los modelos hacia las otras mujeres y además la sororidad que puedes tener, es decir, el apoyo de las mujeres hacia las propias mujeres es algo que es relevante. Si nosotros como mujeres vemos que alguna de nuestras compañeras tiene algún problema con los hijos, que está enfermo o que requiere algún apoyo específico para que pueda acceder o para que pueda concluir su tesis de maestría o alguna actividad en particular, el hecho de que nosotras mismos nos apoyemos, así como ustedes son muy solidarios entre ustedes mismos, entre los hombres, es algo que yo hago mucho o trato de generar en las mismas
en las mismas redes de trabajo y en las mismas redes que tengo. Porque si nosotras como mujeres, de hecho hay un dicho que a mí me parece fatal, que dice mujeres juntas ni difuntas, y me parece que denigra la oportunidad que tenemos como género para podernos ayudar. Y el modelo que tú puedes dar hacia las chicas de las otras generaciones, donde le puedes decir, ¿sabes qué? Sí se puede llevarte una vida con la profesión y también con tus hijos y también contigo misma. Digo, es difícil, pero claro que es posible. Estos tipos de modelos que también les digamos a las chicas que están en la prepa, sí puede ser ingeniera, sí puede ser astronauta, sí puede ser química, sí puede ser ingeniera civil. Para ellas es importante que vean que no hay una... puede ser lo que tú quieras. Puede ser lo que tú quieras. Y nosotros desde casa tenemos una gran responsabilidad en la educación de los hijos. Si desde pequeños tú le estás diciendo a tu hijo, no, tú solo juegas con carritos, y a las niñas, aquí está tu muñequita, y no permites que ellas también socialicen o interactúen con los juegos de los niños, estás desde pequeños haciendo una segmentación de los campos del conocimiento que después nos hacen tanto daño. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido me parece que esta parte de la educación en casa es relevante, es fundamental. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños que son educados en una casa donde el papá es totalmente un macho, no permite que las hijas vayan a estudiar o estudien nada más en la preparatoria? Ellos deciden qué tienen que hacer. Tú tienes que ser dentista, porque si eres dentista vas a poderte casar, y entonces en tu casa vas a poder tener un consultorio para que no te vayas muy lejos. Desde ese, pues es un conductivismo medio complicado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido para que desde la casa, cuando se pueda educar, para que ellos puedan identificar los diferentes tipos de violencia desde su casa, no hacia ellos en lo personal, a lo mejor hacia la mamá, en un hogar, pero también luego en el noviazgo y lo que puede venir después en una pareja, ¿no? Lo que pasa es que se educa en casa, se forma en la escuela, claro, pero se educa en casa. Los modelos que siguen, los patrones que siguen los hijos, pues evidentemente están en primer término dados por los padres. Pero ahí es cuando la escuela, en tanto formadora, puede jugar un rol muy importante de equilibrio. Es donde los chicos pueden aprender otras maneras de ser, de comportarse y de ver el mundo. Yo recuerdo mucho, como ejemplo, la campaña para dejar de fumar. Quienes más influyeron en la conducta de los padres fueron los propios hijos. Papá no fumes, mamá no fumes. Y la población fumadora disminuyó en el ámbito, por ejemplo, de mi generación y otras posteriores, porque eran los hijos en la escuela los que escuchaban todo el tiempo y bombardeado por los medios de comunicación que fumar hacía daño. Entonces, en este sentido es algo mucho más complicado porque es una conducta social aprendida. No es una conducta innata en el sujeto de que diferencie cuáles son los machos y cuáles son las hembras, o cuál es la conducta típicamente masculina o típicamente femenina. Es una conducta socialmente aprendida. Entonces, los medios de comunicación ahí juegan un rol muy importante para que no privilegien esa acción de violencia contra la mujer que parece ser cariñosa, ¿no? Si te empujo, si te doy una nalgada, si te agredo verbalmente es porque te quiero, y si no me pegas no me quieres. Digo, son conductas que deben ser reprobadas de alguna manera desde los propios medios de comunicación, desde la escuela y por supuesto la incidencia que en la vida familiar pueda tener esto. Me parece que tiene toda la razón en ese sentido, porque sí, quien educa es el hogar, y acá se enseñan ciencias, ¿no? Física, química, matemáticas, todo lo que tiene con conocimiento, pero también debemos de retornar un poquito a buscar identificar con alguna información complementaria en dónde están los problemas de los alumnos, ¿no? Porque una niña o un niño que viene de un hogar disfuncional, donde el papá le pega a la mamá, este tipo de cosas, pues no va a aprender de la misma manera. Entonces, por eso tendríamos que estar haciendo este tipo de asuntos. Y efectivamente, quien queda en desventaja siempre son, o ha sido demostrado, que llegan con mayor desventaja las niñas, ¿no? O las mujeres en la edad un poquito más adelante. Platicábamos en algún momento acerca de qué políticas tenemos que hacer. Yo entiendo qué es lo que tiene que hacer la universidad, pero particularmente qué tendría que hacer el Estado. Y decíamos que debe haber políticas transversales que permitan la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, pero sin diferenciación de género, con estas condiciones que deberían de generarse en las mujeres. Y bueno, parece que se nos está acabando el tiempo, se va volando, y yo quiero
felicitarles a las dos, agradecerles primero que estén aquí en Visión Académica, en este programa del sindicato, que decidimos hacer un programa de debate, traer a académicos de la universidad a platicar sobre los temas de interés semana a semana, y que el día de hoy quiero una vez más agradecerles y felicitarlas por su gran carrera, su trayectoria, que saben que son mujeres a las que admiro y respeto mucho. Y a usted, muchísimas gracias por seguirnos aquí en Visión Académica. Hasta la próxima.